Deja de perder el tiempo. Por favor, si no conoces esta temporada de Yu-Gi-Oh! O si estás viéndola en este momento, deja de verla y ponte a leer el manga. Te lo recomiendo infinitamente. Yo me leí primero el manga y luego me tragué el anime. Y no me llames hipócrita, lo hice para ser el salvador de todos vosotros y que de verdad aprovechéis vuestro tiempo. Tardé como 5 veces menos en leer el manga que en ver el anime. Y para mi sorpresa, no es que el anime tenga relleno, no es que las animaciones sean un poco cutres, es que la poca trama principal que tiene esta historia la modifican casi al completo. Hay capítulos totalmente originales que afectan a la trama directamente. Y hay otros cambios un poco más superficiales que, aunque sean pequeños detalles, hacen que nos sintamos mucho menos identificados con los personajes. Si de todas formas ya has visto el anime y te gustó, o si estás dudando qué hacer, es tu día de suerte. Soy un polluelo y en este vídeo vas a descubrir el top 5 desastres que echaron a la temporada 0 de Yu-Gi-Oh! Al retrete. En uno de los capítulos originales del anime, unas trillizas muy famosas dentro del duelo de monstruos se hacen pasar por una estudiante que está loquita por Yugi, solo para robarle una carta. Para entender la importancia de esta carta, podría decirte que nuestro protagonista casi llora de la emoción al ver cómo la consigue Anzu. Pero es que es un crío, por mucho que se empeñe en negarlo toda la serie, Yugi es un crío. Así que simplemente voy a decir que la carta era buena. Al verle tan emocionado, Anzu se la regala porque piensa que al gustarle más el juego, le podrá dar un mejor uso. Las trillizas se dan cuenta de quién tiene la carta e intentan conseguirla convirtiéndose en unas impostoras. Yugi no les entrega la carta, así que se enfadan e intentan robársela a la fuerza. Al final, la pelea desemboca en un duelo de monstruos con una condición: quien ganara se quedaría con la carta. Hasta aquí, todo bien. El problema viene cuando las hermanas están a punto de ganar el duelo. Yugi se encuentra contra las cuerdas, sabe que va a perder, pero en ese momento llega Seto Kaiba, el mismísimo Seto Kaiba. El protagonista de esta historia vio a nuestro enano con una de las hermanas paseando, y este sí que la reconoció como una de las trillizas. Supongo que les seguiría o se los encontraría de casualidad y se quedó vigilando. Pero resulta que en el peor momento llega con 2 dragones blancos, termina el duelo y se ría. En este momento de la historia supe que cualquier cosa podría pasar en el anime. Seto lía la de Dios por el dragón blanco del abuelo, hasta tal punto que se obsesiona con Yugi solo por quedar empate, que madre mía, vaya historia también esa. Pero resulta que de repente tiene 2 de los famosos dragones súper raros, la carta más poderosa de todo el juego, aquella por la que iba a entregar todas sus cartas. La ha conseguido sin mencionarnos ni cómo, y encima el de las mechas ni siquiera le pregunta, solo se sorprende. En el manga, hasta unos capítulos más tarde, no descubrimos que Seto consigue otros dragones blancos, y para mí la explicación que le dan es una porquería, pero por lo menos lo explican. Aquí nada, hacen un capítulo entero para darle importancia a la carta. Es más, convierten a esa carta en el icono de su antagonista principal, y de repente se invocan 2 dragones como el que invoca Kuriboss. Todo el misticismo y el hype que habían creado para el dragón blanco lo mandan a la mierda. Pero lo peor no es eso, lo peor es que Seto llevaba ya varios capítulos en los que mandaba maestros del juego a ganar a Yugi. Quería verle perder solo por la humillación que sintió al empatar, pero sin embargo, cuando parece que le va a ver perder, le salva con la excusa de soy yo el único que va a ganarte. Hermano, los personajes que mandabas entonces, ¿qué eran? ¿Sparring? ¿Querías que Yugi entrenase porque estabas muy roto o qué? No tiene sentido que le salve aquí. Si quería ganarle él, que hubiese ido desde el principio, y si solo quería verle perder, ya lo tenía. ¿Qué hace allí? Mokuba es un personaje muy importante en esta historia. Si vas a hacer un antagonista principal y le pones un hermano que participa, al menos dale algo de protagonismo. No pido mucho, solo algo. Para mí, este personaje en el anime es un 0 a la izquierda, un grano en el culo. Solo sale en el parque temático de Seto y es sumamente irritante. En el manga, sorprendentemente, me gusta. Me parece un personaje que complementa mucho y muy bien la historia de Seto. Pero claro, si pones a un personaje del que no sabemos nada, porque es que solo se le ve de pasada en un coche, a contar algo importante, te cargas la historia. En el manga se hizo fabulosamente bien. Nos lo presentaron como alguien arrogante, del mismo estilo que su hermano mayor, algo que nos hace odiar todavía más a esa familia. Y lo que es más importante, nos lo presentan como el campeón de Capsule Monster, el juego de los monstruos de encapsulitas que dicen que se parece al ajedrez. Aquí directamente nos cambian a nuestro renacuajo por un universitario enamorado de la tóxica, y se omite completamente el momento en el que intentan matar a Yunoichi y al prota. Cuando Yugi tiene que pelear contra él en la Torre de la Muerte, podríamos pensar perfectamente que era un principiante. Además, con el menosprecio de Seto y con lo pesado que es, podría jugar solo por eso, porque se puso pesado. A ese combate entre Mokuba y el faraón no se le dio la importancia que se merecía, y para colmo nos ponen al renacuajo a recordar al segundo peor cambio de esta serie.
esto sí que requiere contexto previo para entenderlo bien. Recordemos por qué Seto aprecia tanto los juegos. Todo lo que consiguió en la vida fue gracias a ellos. Cuanto mejor sean ellos, mejor le irán la vida. O al menos así es como piensa él. El problema llega cuando Yugi es capaz de ganarle en un duelo de monstruos, justo en el que él es el campeón indiscutible. No solamente le gana, sino que encima le humilla, abriendo la puerta de la oscuridad. A partir de aquí, Seto entra en cólera. Pasa días sin dormir elaborando un plan para acabar con Yugi y esto nos lleva a su parque temático. Si os ha sonado un poco a chino es porque esta historia es del manga. En el anime, Seto no pierde contra Yugi, sino que empata. Algo que me parece bien porque si eres el puto amo en un juego es muy difícil que un crío te gane solo con una carta. Pero después de acabar, Seto es el que abre la puerta de la oscuridad. ¿Cómo? O eso se convirtió en mago porque ¡pum! Bomba de humo y desaparece. No entiendo qué quisieron hacer con este personaje en la historia, pero todo lo que le modificaron, es decir, absolutamente todo, es horrible. A partir de aquí se pasa la historia intentando ganar a Yugi con sus secuaces o hasta él mismo. Pero si nos ponemos a investigar por qué Seto está tan molesto, obtenemos esa única conclusión: porque empata. Ya está, o sea, en el manga por lo menos pierde, le meten en una ilusión que probablemente fue humillante, pero en el anime solamente empata y ya está. Por no ganar coge un berrinche que le dura ya toda la vida. Ese no es el personaje del que tan orgulloso estaba. Con lo que le hacen a Seto en este anime, yo casi lloro. Lo temía. La verdad es que temía que pasara, pero supongo que en el fondo también tenía una esperanza de que hicieran las cosas bien. No creía que pudiese haber un pasado mejor explicado en esta temporada que la de Kaiba, aunque la hay. Pero para explicar por qué me parece que se daña tanto a este personaje en el anime, tengo que poner algo de contexto. A Seto nos lo presentan como alguien súper inteligente, toda una máquina en cualquier juego que toca. Hasta se nos da a entender que tiene el récord de todos los juegos de Japón. Al ver que también tiene una mansión millonaria y que es dueño de una de las corporaciones más grandes de todo Japón, podemos pensar que fue un niño mimado. Si sumamos todo esto a la arrogancia y prepotencia que demuestra, nos hace odiarle desde sus primeras apariciones. Y es este sentimiento el que está tan bien generado para darnos el plot twist final. En el manga, después de su última aparición en la batalla final contra Yugi con los 3 dragones blancos, aparece Honda salvando a Yunoichi y Anzu de uno de los secuaces de Kaiba. En este punto, aunque parezca muy simple, apuesto que nos sorprendimos todos, porque el que aparece detrás de él, del lado de los protagonistas, es Mokuba. Ese niño era verdaderamente molesto, como ya mencioné en el punto 4. Tiene muchas más apariciones antes de esta y hace que le cojamos bastante asco. Por eso nos sorprende tanto que ahora quiera ayudar a los protagonistas. Su explicación es lo que va a hacer a Seto tan buen personaje. Nos cuenta que los hermanitos eran huérfanos desde pequeños. En el orfanato, su hermano mayor se pasaba los días enseñándole a jugar al ajedrez. Un día, en ese orfanato, entró un señor con mucho dinero. Seto, al ver la oportunidad que tenía entre manos, le retó una partida de ajedrez, con la recompensa de que, si ganaba, el ricachón tendría que adoptar a los 2 hermanos. Seto consigue ganar al magnate, y este hombre les adopta, pero no es oro todo lo que reluce. Una vez adoptados, su padrastro tenía a Seto casi como un esclavo estudiando día y noche. Al ver la cabeza del niño, quería utilizarlo para sus propios fines. Aquí es cuando Seto se trastorna y cambia de personalidad. Consigue que todos los socios de la corporación Kaiba se pongan de su lado y traicionen a su padrastro, porque sí, Kaiba no es su verdadero apellido, es el que heredó de su padrastro, que era el dueño de Kaiba Corporation, y el viejo termina suicidándose. Esta sencilla historia hace a Seto el mejor personaje de toda la temporada. Nos damos cuenta de que Seto realmente tiene un buen corazón, es un buen hermano, solo que las circunstancias que se dieron en su vida hicieron que se convirtiera en una pésima persona. Lo único que quería en un principio era darle una mejor vida a su hermanito, usando la materia en la que es un genio, los juegos. Antes de llegar al top 1 quería enseñarte algunas de las cosas que hizo bien el anime, que son pocas, pero también las hay buenas. Mi mayor frustración con el manga fue el capítulo en el que Yugi y Anzu tienen una cita. En este capítulo hacen que Anzu se vea como un amigo. Bueno, en general Anzu se comporta como un amigo en el manga, pero sin embargo en el anime el capítulo está bien construido. Ya le dan algo más de trasfondo al enamoramiento entre ella y el faraón, pero lo más importante es que Anzu no queda como una estúpida. O sea, normalmente hace el papel de mijo que muchas neuronas no tiene, pero en este capítulo era peor todavía. Después de que les informaran de que había una bomba en el parque de atracciones, Anzu pone su vida en riesgo solamente por ver otra vez al faraón. O sea, vale que estés enamorada, pero joder que te estás jugando la vida y encima solo por verle, que es que no te va a jurar amor eterno. En el anime lo arreglan. No solamente va al parque de atracciones la parejita, sino que los demás amigos también van solo para espiarles. Al hartarse de Yunoichi por poder estropear su cita con el faraón, juega al escondite con ellos para deshacerse del rubito. Se esconde en la noria y para su sorpresa es ahí cuando se entera de que hay una bomba. Menos mal, algo de coherencia para esta mujer.
Ya lo he comentado en el punto anterior, pero quería enfatizarlo más todavía. Personalmente, el papel de Miho no me gusta. Me parece un personaje irritante, y creo que la trama se podría haber desarrollado de igual manera sin ella. No hacía falta que incluyeran una personaje así, pero por lo visto sí que hacía falta, porque la alternativa a Miho es que Anzu tome su puesto. En el manga es realmente estúpida, y no afecta para nada a la trama. Había visto que youtubers importantes como Medicendai hacían una especial mención a Anzu, y no lo entendía, hasta que vi el anime. Menos mal que apareció Miho, porque el papel que tiene Anzu en el anime es indudablemente mejor que en el manga. Tiene mucha más coherencia. El amor que siente hacia el faraón está bien desarrollado, y sin duda, si alguien del grupo tenía que poner algo de cordura, esa iba a ser Anzu. La historia de Yunoichi es increíble. No entiendo cómo youtubers importantes en este panorama pueden decir que Anzu es muy buena en esta temporada y no resaltar nada de Yunoichi. No me lo invento. En el vídeo en el que Medicendai analiza esta historia lo dice textualmente. Para mí, Yunoichi tiene la mejor historia de los 5 amigos. Es más, creo que tiene la mejor historia de toda la temporada. No voy a contar el desarrollo de Yunoichi porque voy a hacer un vídeo explicando por qué me parece tan bueno, pero sí quiero destacar que en el anime se le dé más importancia y trasfondo todavía con eso de que tiene una hermanita pequeña, que se enamora y todo eso. Vemos cómo su corazón es muy noble y que el cambio que dio su vida en la adolescencia fue brutal. Vale que esta historia no sea hiperrealista, pero si hay algo que me gustó muchísimo más en el manga fue que le dieron un toque más de realismo a los juegos. No te confundas, no quiero decir que la manera en la que se solucionen sea muy fantástica. Eso está bien, es normal, es el faraón, es el rey de los juegos. Si no los gana él, ¿quién va a poder? Lo verdaderamente molesto fue el planteamiento del juego en sí. En el manga podemos ver cómo el faraón les reta en su propio campo. Es decir, el de las zapatillas intenta timar a todo el mundo con un escorpión, y al final le acaba picando. El de la ruleta de la suerte tiene una estafa montada con el programa, con un truco fuera de cámara. Al final, el faraón estropea el truco y tiene que pagar. Hasta en el mismo primer capítulo, el faraón utiliza un cuchillo, una navaja, algo con lo que el matón estaría bastante familiarizado, para ganarle en su propio terreno. Sin embargo, en el anime pasan cosas como esta. Cuando se abre la puerta de la oscuridad, se abre todo un mundo de fantasía y la mayoría de los castigos son ilusiones surrealistas. Pero justo ese es el poder que tiene el faraón, aparte de ser el puto amo en los juegos. El abrir la puerta de la oscuridad y hacer tener ilusiones a quienes pierden en sus juegos. Pero en el anime lo echan todo por tierra. Me atrevería a decir que el 99% de los juegos que se plantean no tienen sentido alguno, ni siquiera tienen lógica. Y no es por no saber atrapar al espectador, porque si me dices que, claro, la animación de estos juegos tan cotidianos no sería tan espectacular. Vamos a ver, tenemos series enteras hiperrealistas que no les hace falta 20.000 piruetas y giros bruscos para mantenernos enganchados. Mirad la serie de Sherlock, ya sé que no es un anime, pero ese tío es capaz de mantenerte 1 hora y pico con los ojos pegados a la televisión solamente por ver cómo piensa. Además, si hubiesen animado los juegos del manga, harían ver al faraón con un aspecto más espectacular todavía. No solo ganaba en los juegos, sino que les ganaba en el terreno del enemigo. A pesar de todas estas chapuzas, realmente recomiendo este anime. Bueno, recomiendo más leer el manga, obviamente. Lo llevo repitiendo todo el vídeo. Pero el anime no está tan mal. Probablemente si no hubiese leído el manga antes, ni siquiera me habría dado cuenta de todos estos puntos. Y me hubiese encantado, porque sí, Seto sigue siendo un antagonista espectacular. El faraón sigue siendo igual de carismático. Y los juegos que existen en todos los capítulos te mantienen con mucha intriga. Dicho esto, me encantaría que me dejaras en los comentarios si estás de acuerdo con estas 5 chapuzas. Si has encontrado alguna peor o por qué motivo el manga te parece una porquería y te encanta el Yugi coloreado. Nos vemos en el próximo vídeo.